El pensador y poeta Ralph Waldo Emerson escribió una vez: «No sigas el camino hacia donde te pueda llevar. En cambio, ve hacia donde no hay camino y deja una huella». Pero existen rincones en este planeta donde los hombres y las mujeres llevaron esta máxima a un límite, donde la huella no se deja en el suelo firme, sino en la fragilidad del abismo. Hoy no visitamos simples casas. Hoy no recorremos hogares convencionales. Hoy nos adentramos en las fronteras físicas y psicológicas de la audacia humana. Exploramos lugares donde la arquitectura no es un refugio contra el entorno, sino una provocación directa a la gravedad, al clima y a la extinción. Bienvenidos a las viviendas más peligrosas e imposibles del planeta. Ranchi Mansion en el Peñol de Guatapé, Colombia. El dedo de Dios. Nuestra primera parada nos traslada a la verde y húmeda región de Antioquia, en Colombia. Allí, una masa colosal de granito, de más de 200 metros de altura, emerge de la tierra como el dedo expuesto de un gigante prehistórico, o la vértebra olvidada de un dinosaurio titánico. Se le conoce como el Peñol, y en su cumbre misma, desafiando el vértigo del abismo, se alza la Ranchi Mansion, una vivienda que parece flotar sobre un laberinto de islas y lagos interconectados. Llegar a la puerta de este refugio en las alturas no es un acto de rutina, es una conquista de resistencia física. Quien desee habitar este espacio debe conquistar 740 escalones que serpentean en un zigzag mareante por una profunda fisura natural en la roca lisa. Es una ascensión que recuerda el costo humano de vivir en el cielo. Vivir o permanecer en esta estructura implica una rendición a la inmensidad. La casa está expuesta a ráfagas de viento, capaces de desorientar a cualquier visitante, y a una caída libre absoluta por cualquiera de sus costados. No hay jardín, no hay patio de amortiguación, solo un borde de granito y el vacío. La Ranchi Mansion convierte la vida cotidiana en una contemplación perpetua sobre el vacío. Islas flotantes de los Suros, Perú, la civilización de Junco y Fuego. Ascendemos ahora a altitudes donde el aire se vuelve escaso, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, en las aguas gélidas del lago Titicaca, en el altiplano peruano. Aquí, en la frontera entre la tierra y el cielo, el pueblo Uro tomó una decisión audaz. Renunciaron a la tierra firme para construir un hogar sobre una ilusión flotante tejida a mano. Estas no son islas de piedra o tierra, son plataformas masivas hechas íntegramente de raíces y bloques de totora, un junco acuático que crece en el propio lago. La vida sobre estas islas es un ejercicio diario de fe y equilibrio frágil. Dado que las fibras de totora se pudren constantemente por el contacto con el agua helada y la falta de oxígeno, las familias deben añadir capas de junco fresco cada pocas semanas para evitar que el suelo ceda bajo sus pies y la isla se hunda. Sin embargo, el peligro más aterrador no es el agua gélida, es el fuego. Cocinar una comida sobre plataformas de paja seca en medio de un lago andino significa que una sola chispa, un solo descuido, puede incinerar una isla entera en cuestión de minutos, atrapando a sus habitantes entre una pira de fuego y las aguas mortales del Titicaca. Vivir aquí es saber que tu suelo puede arder o pudrirse bajo tus pies. Bridge Village, en Chongqing, China, la ciudadela del abismo urbano. Viajamos ahora a la República Popular de China, a la megalópolis de Chongqing,
donde la niebla perpetua y las montañas escarpadas obligaron a la ingeniería urbana a alcanzar niveles de audacia que rozan la distopía. En el distrito de Linjiang encontramos Bridge Village, un asentamiento que desafía de manera frontal nuestra concepción de suelo firme. Este no es un pueblo construido junto al puente, es un pueblo construido sobre el puente. Más de 400 metros de hormigón armado cruzan un cañón profundo, y sobre esta estructura, una comunidad entera con viviendas de varios pisos, comercios y calles peatonales, existe suspendida en el aire. La amenaza aquí no proviene solo de la altura abrumadora, sino de la constante vibración estructural provocada por el tráfico y la violencia del río que fluye cientos de metros abajo. Bridge Village es un recordatorio de que, cuando el espacio terrestre se agota, la humanidad es capaz de levantar poblados enteros sobre el vacío, convirtiendo una estructura de tránsito en un hogar al borde del precipicio urbano. Castillo de Liechtenstein, Alemania. La fortaleza del cuento de hadas y la pesadilla. En el corazón de los Alpes suavos, en Alemania, encaramado sobre un espolón de piedra calcárea que parece haberse fracturado del resto de la montaña en un acto de rebelión geológica, se alza el castillo de Liechtenstein. Construido en el siglo XIX sobre las ruinas de una fortaleza medieval, este castillo es la materialización de un ideal romántico, pero habitarlo es un ejercicio de equilibrio precario. La arquitectura no está simplemente cerca del acantilado. Las paredes del castillo se funden de manera vertical con los agujeros y agujas de piedra caliza, cayendo cientos de metros en picado hacia el valle arbolado. No hay patio trasero, no hay terreno de amortiguación, solo una caída vertical absoluta. La única forma de cruzar su imponente portón principal es atravesar un estrecho puente de madera suspendido sobre una brecha rocosa aterradora. Habitar esta estructura es experimentar la belleza de un cuento de hadas equilibrada sobre el filo de una pesadilla geológica. Refugio Gervasuti, Italia, la cápsula del glaciar y el tiempo. Nos trasladamos ahora a las alturas heladas y mortales del macizo del Mont Blanc, en los Alpes italianos, a más de 2.800 metros de altitud. Colgado sobre un saliente de roca en medio del glaciar Frebouse, el refugio Gervasuti parece, desde la distancia, el fuselaje de un avión que ha impactado y quedado suspendido al borde de un precipicio insondable. Diseñado con ingeniería aeroespacial moderna y pintado de tonos rojo y blanco para ser visible en medio de las cegadoras tormentas de nieve, este módulo futurista sobresale en el aire de forma dramática. Para llegar a su interior, los montañistas deben cruzar grietas glaciales mortales y campos de nieve inestables utilizando cuerdas y crampones. En este espacio habitable de apenas 30 metros cuadrados, alimentado por energía solar, los viajeros duermen escuchando el crujido constante y amenazante del glaciar, sabiendo que su refugio es una pequeña burbuja de vida en medio de un océano helado y letal que no perdona errores. Schloss Shengxian, China. La fortaleza espiritual en la grieta. Oculto en las grietas y acantilados de las montañas Hangshan, en la provincia de Shanxi, en China, el templo Shengxian permanece como un santuario olvidado que desafía de manera frontal las leyes de la física y la ingeniería. Construido adosado a una pared de piedra completamente vertical, este complejo monástico parece haber sido pegado a la montaña por manos invisibles. Con una pagoda de ladrillo de 7 pisos,
puertas y salones principales, sostenidos apenas por finas vigas de madera de caoba, insertadas en las fisuras de la roca. Habitar o cuidar este santuario requiere un dominio absoluto de la mente sobre el miedo. Cada paso sobre sus corredores de madera retumba sobre un abismo sin fondo, donde la diferencia entre la devoción espiritual y la caída definitiva es apenas una tabla de madera de pocos centímetros de grosor. En Suleso, Ghana, la ciudad de la laguna amarga y los manglares. En las profundidades pantanosas de los humedales de Amansuri, en Ghana, rodeada por un denso y asfixiante laberinto de manglares, se encuentra En Suleso, una comunidad entera que, hace siglos, renunció a la tierra firme. Todo el poblado, desde las viviendas de madera hasta la escuela, las iglesias y los espacios comunitarios, se alza sobre plataformas y pilotes de madera, clavadados en el lecho del lago Tadane. Para los casi 500 habitantes de En Suleso, la vida transcurre íntegramente sobre el agua, sin electricidad central y conectados únicamente por pasarelas de madera que crujen bajo el paso constante. Las familias dependen del lago para pescar y desplazarse en canoas. Vivir en Suleso significa aceptar una existencia aislada, donde el lago es, al mismo tiempo, sustento y amenaza constante. Una civilización acuática que demuestra cómo la necesidad de refugio puede adaptar al ser humano a los entornos más inhóspitos del planeta. Taung Kalat, Myanmar. El santuario sobre el fuego petrificado. En el centro de Myanmar, emergiendo de forma brutal y simétrica entre la densa selva tropical, se alza Taung Kalat. Esta formación no es una montaña común, es un tapón volcánico, el núcleo de magma petrificado de un antiguo volcán extinto que se elevó cientos de metros hacia el cielo. Y sobre su reducida cumbre, los monjes edificaron un complejo de templos con agujas doradas que resplandecen bajo el sol. Llegar a las viviendas monásticas en la cima exige ascender exactamente 777 escalones, empinados y expuestos al viento, que serpentean alrededor del pilar de piedra. Quienes habitan esta torre volcánica viven en una soledad absoluta entre las nubes, aislados del mundo terrenal por un muro de roca vertical. Es un lugar donde cada amanecer es un recordatorio de la pequeñez humana frente a la fuerza del fuego interior de la tierra. Khandoban, Irán. Las casas de ceniza volcánica y tiempo. En las altiplanicies áridas del noroeste de Irán, la línea entre la arquitectura humana y la geología salvaje se desvanece por completo en el pueblo de Khandoban. Aquí, las viviendas no fueron construidas con ladrillos, cemento o madera. Fueron talladas minuciosamente en el interior de cientos de conos gigantes de toba volcánica, formados por las erupciones consolidadas del monte Sahand y erosionados durante milenios. Durante más de 7 siglos, los residentes han excavado estas formaciones para crear hogares de varios pisos con habitaciones, escaleras y establos dentro de la misma piedra. Sin embargo, la toba volcánica es una roca porosa y frágil. El agua de lluvia y las heladas invernales penetran en sus microfisuras, debilitando la estructura desde el interior. Vivir en Khandoban es habitar una escultura viva, donde bloques de piedra de múltiples toneladas corren el riesgo de fracturarse y colapsar sin previo aviso, en una convivencia eterna entre la protección de la montaña
y su destrucción implacable. Chantilly, Georgia, la ciudadela de la frontera oscura y el hielo. Nuestra travesía culmina en las gargantas profundas y sombrías de las montañas del Cáucaso, en Georgia, donde la fortaleza de Chantilly se alza como un monumento a la desesperación defensiva. Construida entre los siglos VII y XIII, sobre un espolón rocoso que domina el desfiladero, esta aldea fortaleza está integrada por aproximadamente 60 torres de piedra unidas, de forma compacta, para formar un solo muro infranqueable. La amenaza en Chantilly no proviene solo de su historia de batallas sangrientas, sino de su aislamiento total. Durante más de 6 meses al año, feroces tormentas de nieve sepultan el único paso de montaña, cortando todo contacto con el resto del mundo y dejando a sus escasos habitantes a temperaturas de más de 20 grados bajo cero. En ese silencio blanco y gélido, Chantilly permanece como un bastión de piedra que ha resistido siglos de imperios y tormentas, recordando la capacidad inquebrantable del ser humano para defender su hogar en los confines más oscuros de la tierra. Al apagar las luces de este recorrido por las viviendas más vertiginosas, extremas e imposibles de nuestro planeta, una certeza profunda se graba en nuestra mente. El hogar no es simplemente un lugar de confort o seguridad. Es el testimonio de la terquedad humana, el espacio donde la fe, la supervivencia o la simple necesidad nos empujan a desafiar a la propia naturaleza. Al contemplar estas fachadas colgadas del vacío, nos damos cuenta de que el verdadero límite no lo pone la geografía, sino nuestra propia imaginación y nuestra inquebrantable voluntad de existir. ¿Y tú, te atreverías a pasar una sola noche en una de estas viviendas al borde del abismo? Nos vemos en el próximo viaje.